En nuestra iglesia y en nuestra vida podemos desarrollar muchas actividades, podemos tener muchas celebraciones, pero si no proviene del Espíritu, solamente será eso, actividad, celebración, pero de forma vacía. Por ello, hermanos, hermanas, Pablo, en cuanto a esa falta de la expresión del amor, él dice, ruido nada más. Ruido nada más. Sin transformación, ni edificación, ni crecimiento en la vida de las personas. Si la palabra de Dios no está transformando tu vida, realmente no estás dejando que el Espíritu Santo opere en tu vida para ser transformado. Y puedes estar en diferentes actividades eclesiásticas, de las tradicionales como es nuestra iglesia presbiteriana, o tú dices, mejor me voy a otro lugar más alegre y puedes estar allí, pero si el Espíritu Santo no está obrando en tu vida, sigues haciendo ruido, nada más. Juan capítulo 3, versículo 6 nos dice la palabra del Señor, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Eso nos muestra que si están en la carne, si estás en la carne, si estamos en la carne, no hemos nacido de nuevo. Y muchas veces puede ser incómodo para ti el que yo tenga que decir, hay necesidad del nacimiento, de un nuevo nacimiento. Puede ser incómodo porque dices, es que ya son años que yo he vivido en la iglesia. Amados hermanos y hermanas, he escuchado de personas de 80 años que toda su vida la pasaron en la iglesia, pero no habían nacido de nuevo. Por eso mi intención es fortalecerte en esa área y que realmente hayas experimentado el poder de Dios a través de su Espíritu Santo en tu vida, siendo transformada tu vida para la gloria del Señor. Porque no me sirve de nada a mí aprender cuál es el propósito de mi vida, cuál es el fin principal del hombre, como dice nuestro catecismo, y repetirlo si no estoy cumpliendo con ese fin, el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y en la seguridad de que lo que estás haciendo glorifica el nombre de Dios. Que lo que hagas no solamente nazca de la carne, sino que nace del Espíritu Santo. Esto es lo que nos muestra, si están en la carne, no han nacido de nuevo. Porque los que experimentan el nuevo nacimiento, los que han resucitado con Cristo, buscan las cosas de arriba. Yo les decía hace 8 días, en la expresión del apóstol Pablo, cuando aquella celebración de la comunión debería ser de bendición, de fortaleza, de unión, de crecimiento, y Pablo dice, cuando ustedes se acercan a la mesa, no les alabo. Porque no se acercan para lo mejor, sino para lo peor. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, he escuchado que entre vosotros hay divisiones. Y él dice, en parte las creo. Colosenses 3, 1 y 2. Dice la palabra del Señor, juntos allá en la pantalla. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las cosas no en de las de la tierra. Porque muchas veces los seres humanos nos dividimos y nos peleamos y nos enojamos, nos enemistamos. Porque buscamos las cosas de la tierra. Es muy común. Las familias, hermanos, se dividen
porque van a pelear las herencias. Lo que dejó papá, lo que dejó mamá. Y tú dices, es algo tan bueno. Sin embargo, eso provoca división. Hay muchas cosas buenas, dije hace 8 días, que en vez de edificar nuestras vidas, vienen a separarnos unos a otros. Si queremos ver nuevo nacimiento en el reino de Dios, hermanos, y si queremos ver a nuestra iglesia revivida, revitalizada por el poder del Espíritu Santo, tenemos que conocerlo, porque Él es el único punto de partida, de inicio, de la forma correcta a través de la oración. No puedes recibir nada si no tienes oración, una vida de oración. Hay cosas que nosotros recibimos solamente por la gracia de Dios, pero después de la manifestación de la gracia de Dios, nada llegará a tu vida si no tienes una vida de oración. Y esa vida de oración debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Es la que nos hace tener una verdadera comunión con Dios. El rabino Kushner dice, la diferencia entre la oración de los cristianos y de los judíos es que los cristianos oran para informar a Dios las cosas. Los judíos oran para tener intimidad con Dios. Esto lo saqué del anuario de la femenil. Kushner dice que lo importante en la oración no son las palabras, no es lo que tú dices, sino es la actitud con que te acercas a Dios y la relación que se tiene con tu Creador. Y Jesús siempre hizo hincapié en ello. Cuando los fariseos acostumbraban a estar parados allá en las esquinas y hacer largas oraciones, y hace hincapié la palabra del Señor con un calificativo que dice, para ser oído por las gentes. Es de la carne, no es del Espíritu, porque estás buscando la gloria para ti, para ser oído. El pastor que escribe este estudio para las hermanas de la femenil es el pastor Gamaliel Hernández. Y él hace su anotación en el anuario diciendo, cuando la oración es solamente una actividad litúrgica, dicha oración está seca y está vacía. Por ello, hermanos, tenemos que atender con prontitud nuestra vida en comunión con Dios para acercarnos correctamente con Él. 2 cosas que quiero que aprendamos hoy o que recordemos hoy y que nos llevemos para practicar en el transcurso de la semana. Una de ellas es la práctica real de la oración transformará tu vida. La práctica real de la oración transformará tu vida, ocasionará cambios en tu vida. La oración para Jesús, hermanos, constituía una prioridad. Fue una práctica en su vida. Tú puedes leer que muy de temprano, muy en la mañana, antes de amanecer, Jesús se iba al monte a orar. Encontramos en la palabra del Señor que en el transcurso del día Jesús tomaba tiempo para orar. Y lo podemos ver en la mañana, lo podemos ver en la tarde, lo podemos ver en la noche orando al Señor. Él tiene esa necesidad de estar en intimidad con su Padre Celestial. Y esta manera de vida es la que aprenden los discípulos
Y los discípulos de la misma manera enseñan a la iglesia primitiva esta práctica de la oración. Y el apóstol Pablo, hermanos, al entregarse al ministerio de la evangelización, él pedía a las iglesias que oraran por él y por todos aquellos que formaban su equipo de evangelismo. El apóstol Pablo oraba pidiendo a las iglesias que oraran por él y por todo su equipo de evangelismo. Y Dios lo usó con poder. Y tú puedes decir, pero ese es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre ordinario como ustedes y yo. La diferencia es la oración. Tiempo de oración, tiempo de comunión con Dios. Versículo Tesalonicenses capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice esta oración. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Entonces, los que no están en la fe en el Señor, ¿qué es lo que ocasionan para los que están en la fe en el Señor? Muchos problemas, muchos conflictos, porque están en la carne, no están en el Espíritu. Jesús insistió a que sus seguidores persistieran en la oración. Por eso todo cristiano debe aprender a orar y persistir en la oración. Jesús repetidas veces enseñó la importancia de la oración y él dijo, este género no sale si no es con oración y ayuno. Este género no sale si no es con oración y ayuno. De igual manera él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Ay, hermano, es que tú sabes que la carne es muy débil. Sí, cuando tú vives en la carne y no vives en el Espíritu. Y cuando vives en el Espíritu, tu vida es una vida de oración. Y entonces cuando tú vives en oración, dice la palabra que no entrarás en tentación. Y si no entras en tentación, entonces no entras en pecado. Otra de las cosas que Jesús dice es, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, el tiempo de nuestra partida. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuándo nos vamos de este mundo? No sabemos el tiempo. Tenemos que tener una buena comunión con el Señor para que cuando el Señor nos llame a su presencia, entonces nosotros podamos acudir al llamado del Señor. Hace rato nuestra hermana Silvia nos comentaba de sus amigos. Y tú dices, murieron muy jóvenes. 44, 49 y 31. Yo espero vivir por lo menos los 70 años, conforme a la palabra. Pero no sé si llegaré a vivir los 70 años. Yo no sé cuántos años tú esperes vivir. Pablo, cuando ora, está pidiendo que oren por él. Y yo estoy preocupado, hermanos. Estoy preocupado porque mis intercesores, Dios lo está llamando. Y ya cada vez me quedo sin intercesor aquí en la tierra. Yo sé que seguirán intercediendo por mí allá en el cielo. Mis hermanos últimos que se han ido han sido hombres de oración por su servidor. Y siempre me lo habían dicho, me lo dijeron, estoy orando por ti. Estamos orando por ti. Y si estaban orando por mí, lógicamente estaban orando por ellos. Y Dios los llamó y están allí. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice, juntos, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
No le tengas miedo al Espíritu Santo, hermano. Es una realidad, es parte de nuestra doctrina. Creemos en un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De alguna manera lo colocaron como la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. La Biblia no nos dice la tercera persona. Solamente nos dice que es Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Entonces, no hay que restarle el valor, el poder, la honra, la gloria, porque Dios es el mismo en las tres personas. Creemos en la Trinidad. ¿Has pedido, sinceramente te pregunto, has pedido la llenura del Espíritu Santo en tu vida? ¿Has pedido ser investido por el Espíritu Santo? Hermano, hermana, no solamente se pide una vez, debe ser constante. La unción del Espíritu cae sobre ti y puede caer una y otra vez. No solamente es única vez. La primera vez es cuando tú eres convertido, cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo. Pero no te olvides de seguir orando, porque dice la palabra del Señor que si nosotros siendo padres malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, buenos regalos a nuestros hijos, buenos dones a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará de su Espíritu a quien se lo pida? Entonces, hay que orar. No puedes hacerlo de otra manera. Es a través de la oración. Ora pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida, la investidura del Espíritu Santo en tu vida, el ser revestidos del Espíritu Santo en tu ser. Tienes que orar para ello. Hechos capítulo 2, versículo 41 y versículo 43. Al versículo 43, juntos en la pantalla, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles? Porque tenían una vida de oración. Porque el Espíritu Santo los usaba para lo que Él quería. Y en esa unción que ellos tenían en el Espíritu Santo, dice la palabra que aquel día se añadieron como 3,000 personas. Fueron bautizados por el Espíritu Santo. Hermano, hermana, no creas que ellos fueron bautizados con el agua. Imagínense, solamente para que lo entendamos en un contexto. Imagínense ustedes bautizar a 100 personas en un momento. ¿Cuánto tiempo tardaríamos? 100 personas nada más. ¿Cuánto tiempo cree que nos llevaría bautizar a 100 personas? Una vez vi a un sacerdote, un video que subieron en las redes, y tenía muchas gentes. No llegaba a 100, pero había mucha gente. Entonces él agarró una Karcher, lo prendió y los bautizó con la Karcher, por aspersión. No se puede. Imagínense bautizar a 3,000 personas. Agarrar el agua, ponerlos, o como dicen muchos, se sumergían. Imagínense 3,000 personas, solamente son 12 discípulos. No era el bautismo del agua, era el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando el bautismo del Espíritu Santo está sobre estas personas, dice la palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de la palabra, en el partimiento del pan, dice, y en las oraciones. Pero antes decía,
en la comunión unos con otros. Cuando tu vida es una vida de oración, hermano, no te complica la vida con otras personas. Porque tienes discernimiento, tienes paciencia, porque es fruto del Espíritu Santo. Tienes tolerancia. Y si tal vez el hermano o la hermana esté mal, no te vas a acercar para criticarlo, no lo vas a señalar, te vas a acercar para animarlo. Mira, aquí como que a la luz de la palabra cometiste un error, pero podemos hacer esto. Eso es la vida en el Espíritu. La vida de la carne, en la carne, va a hacer que te rías de la persona que se equivoca. Va a hacer que la critiques, va a hacer que la juzgues, va a hacer que la señales. Pero ellos no. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Por ello sobrevino el temor a las personas. Y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Esto, hermanos, nos da un terreno firme para confiar en la oración. En este versículo 43 que leí, nos dice que sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas. Que nosotros, hermanos, podamos ver la gloria de Dios descender en la vida de las personas, pero primeramente tenerlo en nosotros. No puedes dar nada si no lo tienes. Pero para tenerla necesitas que orar mucho. Nosotros sabemos que Dios quiere que todos sean salvos, ¿sí o no? Ese es el propósito de Dios, por eso está el gran mandamiento, id y predicar el evangelio, id por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El deseo del Señor, hermano, es que todos sean salvos, pero no todos tienen fe. Entonces, nosotros debemos buscar que las personas que tenemos cercanos a nosotros puedan disfrutar de la comunión con nosotros. Buscar esa comunión. No antepongas muchas cosas de la vida de ellos. Tú busca la comunión. Hasta donde sea posible, dice el apóstol Pablo. Más de lo imposible, pues ya no te metas. Pero hasta donde sea posible, busca esa comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque nos podemos saturar de actividades, de celebraciones. Pero si no tenemos una vida de oración, hermanos, no sirve de nada. Puedes estar en los, por decirlo así, mejores ministerios de la iglesia. Pero si no tienes una vida de oración, no sirve de nada. Dios quiere que persistas en la oración, pero la oración en donde estés es una vida íntima de comunión con Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Dice la palabra del Señor juntos, allá en la pantalla dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, texto muy similar, capítulo 3, versículo 9, ahí en la pantalla juntos dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El creyente de hoy, hermano, se desanima porque muchas veces ha participado de un ministerio y ha querido servir en ese ministerio,
y ve que ese ministerio no prospera. Entonces se desanima. Ve que ese ministerio no crece, entonces se desanima. Ve que ese ministerio está desapareciendo. Peor tantito, más desánimo. Y más cuando ve que aquellas personas están enojadas unas con otras. Y que se enojan porque no salió aquellos planes que habían propuesto. Y yo les digo nuevamente, repito, eso es cuando tú planeas conforme a tus capacidades humanas solamente, sin buscar la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo. No estás en comunión con Dios de forma permanente y persistente. Una de las formas, decimos, vamos a orar por esto. Oramos y ya pensamos que con esa oración ya todo va a salir perfecto. Saben que el diablo no se duerme. Algunos de ustedes se me duermen ahorita en el culto, en la predicación. Pero el diablo jamás se duerme. Está presto. Está buscando el momento cómo hacerte caer, cómo tentarte. Y entonces, he allí el problema. Cuando tú inicias, el diablo buscará cómo destruir lo que estás iniciando. Y si no hay una vida de oración, si estoy hablando de un ministerio, de todo el ministerio, de todo el equipo, entonces vas a tener graves problemas. Te vas a desanimar. Vas a decir mejor y me voy. Pero Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna para nosotros? Por eso Jesús, hermanos, antes de enviar a sus discípulos para testificar de Él, les dijo que esperaran, que todavía no iniciaran, porque necesitaban el poder de Él para que puedan ser testigos de Él. Si tú crees que lo puedes hacer por tu gran capacidad, tienes diferentes doctorados, diferente preparación, diferentes títulos. Ayer escuchaba a una ponente. Hijo, le dije, pues toda la vida se pasó estudiando. Licenciatura de esto, licenciatura de esta, maestría en esto, doctorado en esto, doctorado en esto. Y dijo, está bien preparada. Si esa preparación es usada por el Espíritu Santo, si llegas a tener un doctorado en la comunión con Dios a través del Espíritu Santo, sería fabuloso. Y eso hay que buscar. Nosotros siempre buscamos la parte secular, pero esa parte espiritual, esa fortaleza espiritual, no queremos desarrollarla, nos conformamos. Hechos capítulo 1, versículo 4. Lo que Jesús les pide, Hechos 1:4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. No se vayan de Jerusalén, porque ustedes van a ser mis testigos, pero todavía no se vayan de Jerusalén. ¿Qué necesitan para ser mis testigos y puedan salir? El poder del Espíritu Santo. Y entonces cuando viene el Espíritu Santo y entonces son testigos en diferentes partes donde Dios los llevó. Pregunto, hermano, ¿cómo se recibe la promesa de Dios? ¿Cómo puedes recibir una promesa de Dios? Orando o persistiendo en la oración. No se recibe sin hacer nada. Si tú quieres las promesas de Dios, tienes que orar por ellas, pero debes persistir en esa promesa del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 31. Vean esta parte. Después de ser investidos por el Espíritu Santo, vean qué pasa. Hechos capítulo 4, versículo 31. Juntos en la pantalla dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, hermanas,
Hay veces nosotros decimos, es que yo no sé compartir el evangelio. No sé evangelizar. Si yo te preguntara, encuéntrame cuántos cursos de evangelismo recibieron los discípulos en la Biblia, no vas a encontrar ninguno. ¿Qué es lo que los mueve? ¿Esa comunión con Dios? ¿El Espíritu Santo en sus vidas? Y dice la palabra, cuando estés allí en los juzgados, no te preocupes, ¿qué es lo que vas a decir? En ese preciso momento Dios pondrá la palabra en tu boca. Cuando tú predicas, cuando tú evangelizas, en ese momento Dios pone palabra en tu boca, palabra de poder, palabra que consuela, que fortalece, que transforma. Pero tienes que depender del Espíritu Santo, porque si no dependes de Él, entonces no va a haber cambios. Juan Calvino, en su libro Institución de la Religión Cristiana, escribe: las palabras no llegan a expresar lo necesario que es la oración y las muchas formas en que el ejercicio de la oración rinde beneficios. Seguramente el Padre Celestial tiene buenas razones para afirmar que la única fortaleza segura es invocar su nombre. La única fortaleza segura en medio de las dificultades tremendas que muchas veces vivimos es invocar su nombre. ¿Qué nos dice el Salmo? Nos dice, ¿me invocará? Así es Dios. Es la única fortaleza segura donde Dios te responde, pero es a través de la oración. Si tú quieres revitalizar tu vida, necesitas persistir en la oración. Si tú quieres que mejore tu vida, mejore tu matrimonio, mejore tu trabajo, mejore tu familia, mejore tus estudios, mejores tu ministerio, necesitas persistir en la oración. Pero es triste, hermanos, cuando pensamos que la oración es un fastidio, que la oración es aburrido. A mí me da tristeza, yo siempre trabajo en el tiempo, sin embargo, muchas veces el tiempo se prolonga. Y da tristeza cuando personas dicen, pues ya me voy. Hablando de la oración. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de aquel joven que se cayó de la ventana? ¿Por qué se cayó el joven? Sí, pero ¿por qué se durmió? Era muy noche y Pablo prolongó su mensaje y estaban cansados. Ya en la noche puede ser muy emotivo y pues creo que Pablo se extendió demasiado y se cayó y murió. Inmediatamente Pablo baja, ora por él y el Espíritu vuelve. Si Pablo estuviese haciendo las cosas de forma carnal solamente, prolongando su mensaje porque él quería darse a conocer como un elocuente predicador, ¿creen que hubiese respondido el Espíritu Santo para traer otra vez el espíritu de aquel muchacho? No. Pero Dios hace todas las cosas conforme a su voluntad. Hay veces me han dicho a mí, pastor, es que tú te tardas en la oración, la pastoral, la intercesión. Y yo les digo, el próximo domingo te pongo a ti a orar. Pero me dicen, no, siga orando usted. Hermanos, si queremos revitalizar nuestra vida, si queremos que nuestra iglesia sea revitalizada, necesitamos unirnos en oración, en la verdadera oración. No solamente en la información que le queremos dar a Dios, no solamente en una forma litúrgica, sino en una comunión con Dios.
Y yo sé que los tiempos son apresurados para nosotros. Cuando tenemos un culto público buscamos siempre respetar el tiempo. Pero en tu oración personal, donde dice Jesús, tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, porque tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. ¿Por qué cierras la puerta? Porque necesitas privacidad. Estás con tu Padre Celestial. No debes de ser interrumpido. Hace unos años atrás se prohibió la venta de antibióticos. ¿Por qué se prohíbe la venta de antibióticos? Porque nosotros todos ya creíamos que éramos médicos. Así que nosotros decíamos, con este antibiótico nos curamos. E íbamos a la farmacia, compramos el antibiótico que nosotros pensábamos que era bueno para lo que nosotros teníamos y empezábamos a tomar. Al segundo día ya nos sentíamos bien. ¿Qué hacíamos? Lo dejábamos de tomar. Y según los médicos nos explican que eso hace que el problema que tenemos se haga más fuerte, se haga resistente. Y muchas veces ya te dan antibiótico y no hacen nada. Y te tienen que hacer un estudio para ver a qué bacteria tiene resistencia. Ella te dice, ok, esta bacteria resiste a este antibiótico, entonces le vamos a poner este antibiótico. Es muy similar a la oración, hermanos. Muchas veces tú empiezas a orar y Dios empieza a transformar tu vida, empieza a actuar en tu vida. Y como ves que ya está mejorando la situación de vida, dejas de orar. Y otra vez el diablo no descansa. Yo le digo, tú te duermes, pero el diablo no. El diablo está buscando el momento para devorarte. Número 2, oración equilibrada con la enseñanza bíblica. La oración tiene que equilibrarse con la palabra de Dios. Una enseñanza bíblica y cristocéntrica tejen los hilos para formar un bello tapiz en el cual nos dé una imagen plena de la salvación que nos lleve a Jesucristo. Cuando pensamos que la iglesia está constituida exclusivamente por los que han experimentado su nuevo nacimiento, no tendría caso. No tendría caso hablar de salvación, puesto que ya todos son salvos. ¿De qué me sirve a ustedes evangelizarlos? Hablar de evangelismo, hablar del amor de Dios, hablar de la salvación cuando todos ustedes ya han experimentado su salvación. No serviría de nada. Pero no tan solamente hablamos de la salvación porque muchos de los que están aquí reunidos con nosotros necesitan la salvación. Y los que ya pasamos por esa transformación, necesitamos ser fortalecidos, consolados. Necesitamos ser alimentados. El testimonio, hermanos, de lo que Dios ha hecho, el testimonio de lo que ha hecho la oración y la palabra de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, viene a vitalizar la vida de los demás. El testimonio se habla de lo que Dios ha hecho en tu vida, no lo que tú hiciste, sino de lo que Dios ha hecho, hizo en tu vida. Porque el ser humano, hermanos, está inhabilitado. Pero el Espíritu Santo, que hace todas las cosas, cuando tienes comunión con Él verdaderamente, entonces va a seguir transformando tu vida. Nosotros como iglesia buscamos incorporar a las personas al pueblo de Dios a través de la obra de convencimiento que hace el Espíritu Santo en el corazón de las personas a través de la oración. Si no hay oración, no hay conversión.
En la Biblia encontramos mucho de esto. ¿Se acuerdan cuando Pedro, él dice, cuando llega a una invitación que le hicieron de una visita pastoral, y él dice, ustedes saben que para un judío, o sea yo, es abominable entrar con un gentil? Pero Dios me ha mostrado que yo no llame impuro, sucio, lo que Él ha limpiado. Entonces, todas las personas en nuestra iglesia son bienvenidas. Ninguno debe ser señalado por su condición social. Ninguno debe ser rechazado. Tenemos que abrir las puertas para la entrada al reino. Pero esto sucede cuando tengamos la visión del Señor a través del Espíritu, cuando oramos para que esto suceda. Porque muchas veces escucha a las personas decir, fui a aquella iglesia y con la misma salí. Y eso es triste. Pero también oramos para que seamos capacitados, para que ese nuevo creyente sea atendido y experimente ese proceso de la santificación, igual que nosotros lo hemos experimentado. Para que ese nuevo creyente sea revestido por el poder del Espíritu Santo, para descubrir y desarrollar los dones que Dios le ha dado, que él ha recibido. Y lo ayudamos para que se pueda integrar al pueblo de Dios, para hacerlo sentir como parte del reino de la familia del Señor. Esa es tu labor y es la mía. Buscar siempre integrar a las personas al reino del Señor. Hay iglesias donde hay hermanos donde dicen, esta banca es mía. Y cuando alguien se sentó en su banca, van y lo quitan, pásate a la otra. Esta es mía. Ya tienes 50 y tantos años que yo me siento en este lugar. ¿Qué hace la persona? Se levanta de la banca y se sale. Necesitamos nosotros orar para que el Espíritu Santo nos dé el amor para integrar a las personas al pueblo del Señor. Entonces, podríamos concluir con el versículo que leímos hace un momento, Hechos capítulo 2, versículo 42. Juntos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión en el partimiento del pan y en las oraciones. Amados hermanos y hermanas, busquemos tiempo de oración, una oración persistente dirigida por el Espíritu Santo en tu vida, para que seas transformado. Pide a Dios que seas lleno del Espíritu Santo y que Él te use en donde Él te quiera usar. Y si tú buscas cambiar por el poder del Espíritu Santo en tu vida, lo que tú hagas va a ser bendecido por Dios y vas a prosperar. Y van a haber desánimos, eso siempre va a haber. Va a haber problemas, sí va a haber, pero vas a tener la sabiduría a través del Espíritu Santo para saber qué hacer. Estemos en pie y oremos al Señor. Padre, nuevamente te damos gracias por tu palabra, por tu gran bondad para con nosotros, Señor. Gracias, oh Dios, por este medio que tú nos das para comunicarnos contigo, pero no solamente para exponer nuestras necesidades, sino, Dios, para tener una comunión contigo, tener intimidad contigo, buscar siempre ser revestidos por tu Espíritu Santo, para poder cumplir con la misión que tú nos has dado, para que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados. Tu iglesia sea transformada, nuestra sociedad sea transformada por tu iglesia en el poder de tu Espíritu Santo. Padre, tú nos conoces, conoces nuestras vidas. No podemos mentirte, no podemos engañarte. Cada uno de los que estamos aquí sabe el tiempo de oración que tenemos contigo.
Algunos más tiempo, otros menos tiempo, otros nada de tiempo. Pero queremos, oh Dios, reiniciar contigo a través de la oración. Buscarte a ti para que tú obres con poder en nuestras vidas, para que tú obres con poder en nuestras familias, para que tú obres con poder en nuestro trabajo, en el estudio de nuestros hijos, donde quiera que nos movamos. Así como tú le dijiste a aquel hombre, todo lo que pisare la planta de tus pies, lo voy a bendecir. Y nuestra vida, Padre Celestial, pueda ser bendecida por ti, porque tenemos una comunión verdadera contigo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.